Mi nombre es Alejandro Mendoza, y durante 10 largos años viví creyendo que mi abuelo Patricio había muerto sin dejarme nada más que recuerdos. Mis padres, Carmen y Roberto, siempre fueron evasivos cuando preguntaba sobre la herencia del viejo. No había mucho que heredar, hijo, me decían con una sonrisa forzada. Tu abuelo era un hombre sencillo, no tenía grandes posesiones, pero algo en sus ojos me decía que había más historia detrás de esas palabras. El abuelo Patricio había sido el alma de nuestra familia. Un hombre de 78 años que había trabajado toda su vida como carpintero en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende. Su taller, ubicado en la calle principal, era conocido por todos los habitantes del pueblo. Allí creaba muebles hermosos con sus propias manos, piezas únicas que las familias atesoraban por generaciones. Recuerdo las tardes que pasaba con él, viendo cómo tallaba la madera con una precisión casi mágica, mientras me contaba historias de su juventud y me enseñaba los secretos del oficio. Cuando murió hace 10 años, yo tenía apenas 20 años y estudiaba ingeniería en la Ciudad de México. La noticia llegó como un golpe devastador. El funeral fue sencillo, como él habría querido. Toda la comunidad de San Miguel se reunió para despedirlo. Era evidente que mi abuelo había tocado muchas vidas con su bondad y generosidad. Después del sepelio, mis padres se encargaron de todos los asuntos legales. Yo estaba demasiado sumido en el dolor para prestar atención a los detalles administrativos. Durante los años siguientes, mi vida tomó su curso normal. Me gradué, conseguí un buen trabajo en una empresa de construcción y me casé con María Elena, una mujer maravillosa que entendía mi nostalgia por el abuelo. Formamos una familia pequeña pero feliz. Sin embargo, siempre quedó una sensación extraña cada vez que visitaba a mis padres. Notaba cómo evitaban hablar del abuelo Patricio, cómo cambiaban de tema cuando yo mencionaba el viejo taller o preguntaba qué había pasado con sus herramientas. La verdad comenzó a emerger de la manera más inesperada. Hace 3 meses, mientras ayudaba a mis padres a limpiar el ático de la casa familiar, encontré una caja de cartón escondida detrás de unas maletas viejas. La caja estaba sellada con cinta adhesiva amarillenta y tenía escrito con letra temblorosa: para Alejandro, de parte del abuelo Patricio. Mi corazón se aceleró al ver esa inscripción. Con manos temblorosas, abrí la caja y encontré documentos que cambiarían mi perspectiva para siempre. Dentro había fotografías que nunca había visto, cartas dirigidas a mí que nunca recibí, y lo más impactante de todo, una copia del testamento de mi abuelo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer las primeras líneas. El documento estaba fechado apenas 6 meses antes de su muerte, y claramente establecía que yo era el único heredero de todas sus propiedades y posesiones. No solo eso, sino que también mencionaba una cuenta bancaria que contenía los ahorros de toda una vida de trabajo dedicado. Confronté a mis padres esa misma noche. Al principio negaron cualquier conocimiento del testamento, pero cuando les mostré los documentos, sus rostros se desplomaron. Mi madre comenzó a llorar y mi padre bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. La verdad que salió de sus bocas esa noche fue más dolorosa de lo que jamás imaginé. Pensamos que era lo mejor para ti, me dijo mi madre entre sollozos. Eras tan joven cuando murió el abuelo. Apenas comenzabas tu carrera universitaria. No queríamos que la responsabilidad de manejar propiedades y dinero te distrajera de tus estudios. Decidimos guardar el testamento hasta que fueras más maduro, hasta que estuvieras listo para manejar una herencia tan grande. Mi padre añadió con voz quebrada: pero los años pasaron tan rápido, Alejandro. Cada vez se hacía más difícil sacar el tema. Sabíamos que estabas construyendo tu propia vida, que eras feliz con María Elena y los niños. Temíamos que si te enterabas de la verdad, nos odiarías por haberte ocultado esto durante tanto tiempo. Y teníamos razón, ¿verdad? Mírame ahora, no puedes ni siquiera verme a los ojos. La revelación me dejó completamente destrozado. Durante 10 años, había vivido con dificultades económicas, luchando para pagar la hipoteca de mi casa, trabajando horas extras para cubrir los gastos de mi familia. Había momentos en los que María Elena y yo discutíamos sobre el dinero, noches en las que me quedaba despierto preocupándome por cómo pagaríamos la universidad de nuestros hijos. Y todo ese tiempo, había una herencia esperándome, una herencia que mi propio abuelo había destinado específicamente para mí. Pero la traición de mis padres no era lo único que me dolía. Al leer más detenidamente las cartas que mi abuelo había escrito para mí, descubrí la profundidad de su amor y sus esperanzas para mi futuro. En una de las cartas, fechada apenas 3 semanas antes de su muerte, escribía: mi querido Alejandro, sé que cuando leas estas líneas yo ya no estaré contigo, pero quiero que sepas que cada día de trabajo, cada peso ahorrado, cada decisión que tomé en mis últimos años fue pensando en ti y en el futuro que mereces tener. Este dinero y estas propiedades no son solo mi legado material, son la expresión de mi amor y mi fe
en el hombre extraordinario que sé que llegarás a ser. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas palabras. Mi abuelo había planeado cuidadosamente su herencia, no solo como un regalo monetario, sino como una demostración de confianza en mis capacidades. Había especificado en el testamento que deseaba que yo continuara con su taller de carpintería, que mantuviera viva la tradición familiar. También había dejado instrucciones detalladas sobre cómo quería que se usara el dinero, parte para mi educación y la de mis futuros hijos, parte para establecer un pequeño negocio y parte para ayudar a las familias necesitadas de San Miguel de Allende, como él siempre había hecho en vida. La decisión de qué hacer a continuación fue una de las más difíciles de mi vida. Pasé semanas sin hablar con mis padres, procesando la magnitud de lo que había descubierto. María Elena fue mi apoyo constante durante ese periodo oscuro. No puedes cambiar el pasado, me decía con su sabiduría característica, pero puedes decidir cómo manejar el futuro. Tu abuelo te amaba, eso es evidente en cada línea que escribió. Honra su memoria haciendo lo correcto. Después de consultar con un abogado, descubrí que aunque habían pasado 10 años, el testamento seguía siendo válido legalmente. Las propiedades que mi abuelo me había dejado incluían no solo su casa y el taller, sino también varios terrenos en los alrededores de San Miguel, que habían aumentado considerablemente su valor con los años. La cuenta bancaria, aunque había permanecido intacta, había acumulado intereses durante todo este tiempo. El día que decidí presentar el caso ante Milmo de Chontonsen, el juez fue uno de los más emotivos de mi vida. Mis padres vinieron conmigo al juzgado, con rostros marcados por la culpa y la vergüenza. El proceso legal fue relativamente sencillo, ya que toda la documentación estaba en orden y no había disputas sobre la validez del testamento. El juez, un hombre mayor con ojos comprensivos, leyó cada página del documento con cuidado. Cuando llegó el momento de que yo hablara ante el tribunal, mi voz temblaba de emoción. Expliqué cómo había descubierto el testamento, cómo mis padres lo habían ocultado durante una década, y cómo este descubrimiento había cambiado completamente mi comprensión de los últimos años de mi vida. Pero también hablé del amor profundo que sentía por mi abuelo y de mi deseo de honrar sus últimas voluntades, independientemente del tiempo transcurrido. El juez me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Señor Mendoza, es evidente que su abuelo era un hombre sabio que conocía bien su corazón. El hecho de que usted esté aquí hoy, después de 10 años, buscando hacer lo correcto, en lugar de simplemente buscar beneficio personal, me demuestra que él eligió bien a su heredero. Este testamento será ejecutado inmediatamente. En ese momento, sentí como si mi abuelo estuviera allí conmigo, sonriendo con orgullo. Las palabras del juez no solo validaron legalmente mi herencia, sino que también confirmaron que yo era digno de la confianza que mi abuelo había depositado en mí. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones importantes. Primero, tuve que decidir qué hacer con la relación con mis padres. Aunque su traición había sido profunda, también entendía que sus motivaciones, aunque equivocadas, habían surgido de un lugar de amor y preocupación. Después de muchas conversaciones difíciles y algunas sesiones de terapia familiar, logramos comenzar el proceso de sanación. Les dejé claro que necesitaría tiempo para perdonar completamente, pero que no quería que esto destruyera nuestra familia. Luego vino la decisión práctica de qué hacer con la herencia. Siguiendo los deseos de mi abuelo, decidí mudarme con mi familia a San Miguel de Allende y reabrir el taller de carpintería. Era una decisión arriesgada, dejar mi trabajo estable en la ciudad para aventurarme en un negocio tradicional en un pueblo pequeño, pero sentía que era lo correcto. María Elena me apoyó completamente, e incluso nuestros hijos estaban emocionados por la perspectiva de vivir en el pueblo donde su bisabuelo había sido tan querido. El proceso de restaurar el taller fue profundamente terapéutico. Cada herramienta que limpiaba, cada rincón que reparaba, me conectaba más profundamente con mi abuelo. Encontré cuadernos llenos de diseños y técnicas que él había perfeccionado a lo largo de los años. Era como si me hubiera dejado un curso completo de carpintería, diseñado específicamente para mí. También establecí una pequeña fundación con parte del dinero heredado, tal como mi abuelo había especificado. La fundación ayuda a familias de escasos recursos en San Miguel de Allende, proporcionando becas educativas y asistencia para pequeños negocios. Ver el impacto positivo que estos recursos tenían en la comunidad me hacía sentir que estaba cumpliendo verdaderamente con los deseos de mi abuelo. Pero quizás el descubrimiento más significativo llegó cuando estaba renovando completamente el taller. Detrás de una pared falsa,
encontré otra sorpresa que mi abuelo había preparado para mí, un mueble extraordinario que había estado construyendo en secreto durante los últimos meses de su vida. Era un escritorio-biblioteca combinado, elaboradamente tallado con escenas de la historia de nuestra familia. En un compartimento secreto de este mueble encontré una última carta. Esta carta final era diferente de las otras. En ella, mi abuelo me confesaba que había presentido que mis padres podrían tomar la decisión de ocultar su testamento. Conozco a tu madre y a tu padre, escribía, y sé que a veces su amor por ti puede nublar su juicio. Si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has encontrado tu camino de regreso a mí y a nuestro legado familiar. No juzgues demasiado duramente a tus padres, Alejandro. El amor a veces nos hace tomar decisiones equivocadas. Esas palabras me dieron la perspectiva final que necesitaba para perdonar completamente a mis padres. Mi abuelo, incluso en la muerte, seguía siendo el hombre sabio que había conocido en 1906. Vida, capaz de ver más allá de las acciones inmediatas hacia las motivaciones del corazón. Hoy, 5 meses después de aquel día transformador en el juzgado, mi vida ha cambiado completamente. El taller de carpintería del abuelo Patricio ha vuelto a la vida, ahora bajo mi dirección pero manteniendo su espíritu original. Mis hijos están aprendiendo las mismas técnicas que yo aprendí de pequeño, y puedo ver en sus ojos la misma fascinación que yo sentía cuando observaba trabajar a mi abuelo. La relación con mis padres se está sanando lentamente. Ahora vienen a visitarnos regularmente a San Miguel, y puedo ver cómo se enorgullecen del trabajo que estoy haciendo para honrar la memoria del abuelo. Mi madre a menudo me ayuda con la fundación, y mi padre ha comenzado a contar a mis hijos historias sobre su abuelo que nunca antes había compartido. María Elena ha florecido en nuestro nuevo entorno. Ha establecido un pequeño negocio de repostería que complementa perfectamente el taller, y nuestros hijos están prosperando en las escuelas locales. La comunidad de San Miguel nos ha recibido con los brazos abiertos, recordando con cariño al abuelo Patricio y expresando su alegría de ver que la tradición familiar continúa. Cada noche, antes de cerrar el taller, paso unos minutos en silencio, pensando en mi abuelo y en el extraordinario regalo que me dejó. No fue solo el dinero o las propiedades lo que más valoró, sino la oportunidad de entender verdaderamente quién había sido él y qué representaba para nuestra familia y nuestra comunidad. El testamento que mis padres guardaron durante 10 años no era solo un documento legal, era una carta de amor que se extendía más allá de la muerte. Era la manera de mi abuelo de asegurarse de que sus valores, su trabajo y su amor por la familia continuaran vivos en las generaciones futuras. Ahora entiendo que todo sucedió en el momento correcto. Si hubiera recibido la herencia a los 20 años, quizás no habría tenido la madurez necesaria para apreciar verdaderamente lo que significaba. Los 10 años de luchas y crecimiento personal me prepararon para recibir no solo la herencia material, sino también la responsabilidad espiritual que venía con ella. Cuando miro hacia el futuro, veo un camino claro adelante. Continuaré construyendo sobre el legado que mi abuelo me dejó, no solo preservando su memoria, sino expandiendo su impacto positivo en el mundo. Sus manos pueden haber dejado de crear, pero a través de mí y de mis hijos, su espíritu creativo y su generosidad continuarán viviendo. El testamento secreto se convirtió en mucho más que un documento de herencia. Se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro, una manera de mantener unida a nuestra familia a pesar de los errores y malentendidos. Y al final, eso es exactamente lo que el abuelo Patricio habría querido: una familia unida, próspera y comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Esta es mi historia. La historia de un testamento guardado durante 10 años que cambió mi vida para siempre. Pero más que eso, es la historia del amor incondicional de un abuelo que encontró la manera de guiar y bendecir a su nieto incluso después de la muerte, recordándonos que los lazos familiares verdaderos trascienden el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, la historia no termina ahí. 3 meses después de establecernos definitivamente en San Miguel de Allende, recibí una visita inesperada que añadiría una nueva dimensión a todo lo que había descubierto sobre mi abuelo. Era un martes por la tarde, y yo estaba en el taller trabajando en una mesa de comedor encargada por una familia local, cuando escuché pasos en la entrada. Al levantar la vista, vi a un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con un traje sencillo pero elegante. ¿Usted es Alejandro Mendoza, el nieto de Patricio?, me preguntó con una voz suave pero firme. Asentí, limpiándome las manos en el delantal de cuero que había pertenecido a mi abuelo. Mi nombre es Eduardo Ramírez, continuó. Fui socio de su abuelo en varios proyectos durante los últimos años de su vida. Me enteré de que finalmente había reclamado su herencia y vine a hablar con usted sobre algo muy importante. Eduardo se acercó lentamente,
observando el taller con ojos nostálgicos. «Este lugar no ha cambiado nada», murmuró. «Puedo sentir la presencia de Patricio en cada rincón». Me explicó que él había sido abogado de profesión, pero que en los últimos años, antes de jubilarse, había trabajado estrechamente con mi abuelo en algo que él llamaba el proyecto de su corazón. Nos sentamos en 2 sillas que mi abuelo había hecho décadas atrás, y Eduardo comenzó a revelarme una faceta completamente desconocida de la vida de Patricio. Su abuelo no era simplemente un carpintero, Alejandro, era un visionario, un hombre que entendía que su verdadero legado no podía limitarse a muebles hermosos o dinero ahorrado. Durante los últimos 5 años de su vida, él y yo trabajamos juntos para crear algo mucho más grande. Eduardo sacó de su maletín una carpeta gruesa llena de documentos. Su abuelo estableció una red de talleres de carpintería tradicional a lo largo de México, diseñada para preservar las técnicas artesanales y proporcionar empleo digno a jóvenes de comunidades rurales. No solo eso, sino que también creó un programa de becas para que estos jóvenes pudieran aprender el oficio y eventualmente abrir sus propios talleres. Las páginas que Eduardo me mostró contenían contratos, planos de construcción, listas de herramientas y, lo más impresionante de todo, una red de contactos que se extendía desde Oaxaca hasta Chihuahua. Mi abuelo había estado construyendo silenciosamente un imperio de artesanía tradicional, financiado con sus propios ahorros y administrado por personas de confianza como Eduardo. Pero hay algo más, continuó Eduardo con una sonrisa misteriosa. Su abuelo sabía que este proyecto requeriría continuidad después de su muerte. Por eso, además del testamento que usted ya conoce, creó un segundo documento, un fideicomiso que lo nombraba a usted como director ejecutivo de toda esta operación. Estaba esperando el momento adecuado para presentárselo. Mi mente luchaba por procesar esta información. No solo había heredado un taller y propiedades locales, sino que aparentemente era el responsable de una organización nacional dedicada a preservar las tradiciones artesanales mexicanas. Eduardo me explicó que durante los 10 años que habían pasado desde la muerte de mi abuela, las siguientes semanas, Eduardo me llevó en una serie de viajes por todo el país para conocer los talleres que mi abuelo había establecido. En Michoacán, visitamos un taller donde 15 jóvenes aprendían el arte de la marquetería bajo la dirección de un maestro artesano que había sido entrenado personalmente por mi abuelo. En Puebla, conocí a una cooperativa de mujeres que creaban muebles infantiles utilizando técnicas tradicionales que se remontaban a la época colonial. Cada lugar que visitábamos me llenaba de asombro y orgullo. Estos no eran simplemente negocios, eran comunidades florecientes donde las tradiciones familiares se preservaban y se transmitían a nuevas generaciones. Los jóvenes que trabajaban en estos talleres no solo aprendían un oficio, sino que también desarrollaban un profundo respeto por la historia y la cultura de su país. En Oaxaca, conocí a Carlos, un joven de 23 años, que había perdido a su padre en un accidente cuando tenía apenas 17. El programa de su abuelo me salvó la vida, me dijo con lágrimas en los ojos. Cuando perdí a mi papá, pensé que tendría que abandonar mis estudios para trabajar en lo que fuera para mantener a mi familia. Pero el maestro Patricio me ofreció una beca completa, me enseñó carpintería, y ahora puedo mantener a mi madre y mis hermanas menores con dignidad. Historias como la de Carlos se repetían en cada taller que visitaba. Mi abuelo había tocado cientos de vidas de maneras que yo nunca había imaginado. Había creado no solo empleos, sino esperanza y propósito para jóvenes que de otra manera habrían tenido pocas oportunidades de prosperar. Cuando regresé a San Miguel de Allende después de estas revelaciones, mi perspectiva sobre mi herencia había cambiado completamente una vez más. Ya no se trataba solo de honrar la memoria de mi abuelo a nivel personal, sino de continuar una misión que tenía impacto nacional. La responsabilidad era abrumadora, pero también increíblemente emocionante. María Elena, como siempre, fue mi ancla durante este periodo de descubrimientos. Tu abuelo sabía lo que hacía cuando te eligió, me dijo una noche mientras revisábamos los documentos del fideicomiso. Has demostrado que tienes su corazón, su dedicación al trabajo bien hecho y su amor por ayudar a otros. Esto es lo que estabas destinado a hacer. La transición hacia mi nuevo papel como director de la red de talleres no fue fácil. Tuve que aprender sobre administración de organizaciones sin fines de lucro, gestión de recursos humanos a gran escala y coordinación logística entre múltiples estados. Eduardo se convirtió en mi mentor, enseñándome los aspectos empresariales del trabajo, mientras que los maestros artesanos me ayudaron a entender los detalles técnicos de cada especialidad regional. Decidí que mi primer proyecto como director sería expandir el programa de becas que mi abuelo había establecido. Usando parte de los fondos de la herencia y trabajando con organizaciones gubernamentales y privadas, logramos duplicar el número de jóvenes que podían beneficiarse del programa cada año. También establecimos un sistema de intercambio entre talleres,
permitiendo que los aprendices viajaran por el país para aprender diferentes técnicas regionales. Uno de los momentos más emotivos de este periodo llegó cuando decidimos organizar el primer Festival Nacional de 1900, Carpintería Tradicional, Patricio Mendoza, en San Miguel de Allende. Invitamos a todos los artesanos de la red, sus familias y representantes de las comunidades donde operaban los talleres. Durante 3 días, nuestro pequeño pueblo se llenó de la energía creativa que mi abuelo había soñado con crear. El evento fue un éxito rotundo. Los artesanos mostraron sus creaciones, compartieron técnicas y establecieron nuevas colaboraciones. Los jóvenes aprendices compitieron en diferentes categorías y las familias locales pudieron ver de primera mano el impacto positivo que el trabajo de mi abuelo había tenido en tantas vidas. Pero quizás lo más significativo del festival fue la ceremonia de clausura, donde establecimos oficialmente la Fundación Patricio Mendoza para la preservación de artes tradicionales. Esta fundación no solo continuaría el trabajo que mi abuelo había comenzado, sino que lo expandiría para incluir otras artesanías tradicionales mexicanas como la alfarería, la textilería y la orfebrería. Durante la ceremonia, tuve la oportunidad de hablar ante más de 500 personas sobre lo que mi abuelo había significado no solo para mí, sino para todos los que habían sido tocados por su visión. Mi abuelo Patricio nunca buscó reconocimiento público, dije, mirando hacia el cielo estrellado de San Miguel. Él creía que el verdadero éxito se medía por las vidas que podías transformar y las tradiciones que podías preservar para las futuras generaciones. Hoy, viendo a todas estas familias reunidas, sé que él estaría inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Después del festival, comenzaron a llegar solicitudes de todo el país de comunidades que querían establecer sus propios talleres tradicionales. También recibimos interés internacional, con organizaciones de Guatemala, Colombia y Perú, expresando deseo de replicar nuestro modelo en sus propios países. La expansión internacional se convirtió en mi siguiente gran proyecto. Trabajando con el Ministerio de Cultura de México y varias organizaciones internacionales de preservación cultural, establecimos un programa piloto en Guatemala, donde maestros artesanos mexicanos entrenaron a artesanos locales en técnicas de carpintería tradicional, mientras que ellos nos enseñaron sus propias tradiciones textiles. Este intercambio cultural me hizo recordar algo que mi abuelo me había dicho cuando era niño. Alejandro, las fronteras existen en los mapas, pero la creatividad humana y el deseo de crear belleza no conocen límites geográficos. Sus palabras ahora cobraban un significado completamente nuevo. Mientras tanto, mis propios hijos estaban creciendo inmersos en este mundo de creatividad y propósito. Mi hijo mayor, Patricio, nombrado en honor a su bisabuelo, mostró un talento natural para el tallado en madera. Mi hija, Carmen, desarrolló una pasión por el diseño, creando patrones innovadores que combinaban técnicas tradicionales con estética moderna. Ver a mis hijos conectar con su herencia cultural de esta manera me llenaba de una alegría profunda. Sabía que la visión de mi abuelo se extendería al menos una generación más, y probablemente mucho más allá. Un año después del descubrimiento del Segundo Testamento, recibí una llamada que me emocionó profundamente. Era del presidente de México, quien había escuchado sobre nuestro trabajo y quería invitarme a participar en una iniciativa nacional para promover las artesanías tradicionales mexicanas como parte del patrimonio cultural del país. La reunión en Los Pinos fue surreal. Allí estaba yo, el nieto de un humilde carpintero de pueblo, discutiendo políticas culturales nacionales con los más altos funcionarios del gobierno. Cuando el presidente me preguntó qué había inspirado todo este trabajo, no pude evitar sonreír. Mi abuelo siempre decía que cada pedazo de madera tiene una historia que contar, respondí. Él me enseñó que nuestro trabajo como artesanos no es solo crear objetos hermosos, sino preservar las historias de nuestro pueblo para las futuras generaciones. Como resultado de esa reunión, la Fundación Patricio Mendoza recibió reconocimiento oficial como Patrimonio Cultural Vivo de México, una designación que trajo consigo no solo prestigio, sino también recursos adicionales para expandir nuestros programas. Con el apoyo gubernamental, pudimos lanzar nuestra iniciativa más ambiciosa hasta la fecha, Manos que Crean México, un programa nacional que identificaba y apoyaba a artesanos tradicionales en riesgo de desaparecer. Equipos de documentalistas viajaban por todo el país registrando técnicas ancestrales, mientras que nuestros talleres se convertían en centros de preservación, donde estas técnicas se enseñaban a nuevas generaciones. Una de las experiencias más conmovedoras de este programa fue cuando encontramos a don Esteban,
un anciano de 92 años en Chiapas, que era el último maestro de una técnica específica de tallado que su familia había practicado durante más de 200 años. Don Esteban no tenía hijos que hubieran aprendido el oficio, y la técnica estaba a punto de morir con él. Enviamos a nuestros mejores artesanos jóvenes para aprender de don Esteban durante sus últimos meses de vida. La conexión entre el anciano maestro y estos jóvenes entusiastas fue mágica. Don Esteban encontró nueva energía al saber que su conocimiento ancestral no moriría con él, mientras que los jóvenes ganaron una comprensión profunda de la responsabilidad que conllevaba ser portadores de tradiciones culturales. Cuando don Esteban falleció 6 meses después, los jóvenes que había entrenado establecieron un taller en su honor, asegurando que su técnica de tallado continuaría viva para las futuras generaciones. Esta experiencia me hizo entender que el trabajo que estábamos haciendo era literalmente una carrera contra el tiempo, rescatando conocimientos que de otra manera se perderían para siempre. 3 años después de aquel día transformador en el juzgado, la red que había comenzado mi abuelo se había convertido en una organización con más de 50 talleres, 300 artesanos activos, y más de 1000 jóvenes que habían completado programas de entrenamiento. Pero más importante que los números era el impacto cultural que estábamos teniendo. Las técnicas que estábamos preservando comenzaron a ganar reconocimiento internacional. Museos en París, Nueva York y Tokio solicitaron exhibiciones de nuestras piezas. Revistas de diseño internacionales escribían artículos sobre la renaissance de la artesanía mexicana. Pero para mí, el verdadero éxito se medía en historias como la de Carlos, que ahora tenía su propio taller y estaba entrenando a otros jóvenes, o como la de una comunidad indígena en Chihuahua, que había recuperado su autosuficiencia económica gracias a los talleres de carpintería que habíamos establecido allí. La relación con mis padres también había evolucionado durante este tiempo. Ver el impacto positivo que su decisión inicial de ocultar el testamento había tenido inadvertidamente en mi desarrollo personal les había dado una nueva perspectiva sobre los eventos pasados. Mi madre ahora trabajaba activamente con la fundación, coordinando programas educativos para familias, mientras que mi padre había comenzado a documentar las historias orales de los artesanos mayores. A veces pienso que el abuelo sabía exactamente lo que iba a pasar, me dijo mi madre un día mientras revisábamos fotografías del último festival. Sabía que nosotros cometeríamos ese error, sabía que tú necesitarías tiempo para madurar, y sabía que cuando finalmente descubrieras todo esto, estarías listo para algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza del destino y la planificación. Mi abuelo había sido un maestro estratega, construyendo capas de revelaciones que se desplegarían exactamente cuando yo estuviera preparado para recibirlas. El testamento original había sido solo el primer paso en un plan mucho más elaborado para asegurar que su legado continuara floreciendo mucho después de su muerte. Ahora, cuando camino por las calles de San Miguel de Allende y veo turistas comprando piezas creadas por nuestros artesanos, cuando recibo cartas de jóvenes agradeciendo por las oportunidades que les hemos brindado, cuando veo a mis propios hijos trabajando con sus manos para crear belleza, sé que mi abuelo logró exactamente lo que se había propuesto. El testamento que mis padres guardaron durante 10 años no era solo un documento sobre propiedades y dinero, era el primer capítulo de una historia mucho más grande sobre preservación cultural, oportunidades para jóvenes y el poder transformador del trabajo artesanal. Era la manera de mi abuelo de asegurar que su amor por la creatividad y la comunidad se extendiera mucho más allá de su propia vida, tocando miles de vidas y preservando tradiciones para generaciones futuras. Esta es la historia completa, una historia que comenzó con un testamento oculto y se convirtió en un movimiento nacional de preservación cultural. Es la prueba de que el amor verdadero encuentra maneras de manifestarse incluso después de la muerte, y que los legados más poderosos no son los que se miden en dinero, sino los que se miden en vidas transformadas y tradiciones preservadas para las futuras generaciones. Pero incluso ahora, después de todos estos descubrimientos y logros, la historia del abuelo Patricio continuaba revelando nuevas capas de complejidad. 5 años después del primer festival, mientras organizaba el archivo histórico de la fundación, encontré una serie de cartas que Eduardo había guardado cuidadosamente. Correspondencia entre mi abuelo y artesanos de otros países que databa de más de 20 años atrás. Estas cartas revelaban que la visión internacional de mi abuelo había comenzado mucho antes de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había mantenido correspondencia regular con maestros carpinteros en España, artesanos en madera en Japón y talladores tradicionales en Alemania. En estas cartas, discutía técnicas, compartía fotografías de sus creaciones
Y más sorprendentemente, planificaba intercambios culturales que nunca llegó a ver realizados. Una carta particularmente conmovedora era de un maestro carpintero japonés llamado Hiroshi Tanaka, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de mi abuelo. En ella, Tanaka expresaba su entusiasmo por un proyecto conjunto que habían estado planeando: crear una serie de muebles que combinaran técnicas japonesas de carpintería sin clavos con métodos tradicionales mexicanos de tallado. Su visión de unir culturas a través del arte de trabajar la madera es verdaderamente revolucionaria, mi querido amigo Patricio, escribía Tanaka. Espero con ansias nuestro encuentro en México el próximo año. Ese encuentro nunca sucedió debido a la muerte repentina de mi abuelo, pero ahora, años después, yo tenía la oportunidad de cumplir esa promesa pendiente. Contacté a Hiroshi Tanaka, quien ahora tenía 85 años, pero seguía activo en su taller en Kioto. Cuando le expliqué quién era y le hablé sobre el trabajo que estábamos haciendo para continuar la visión de mi abuelo, el anciano maestro comenzó a llorar al teléfono. Durante todos estos años he guardado los planos que su abuelo y yo diseñamos juntos, me dijo con voz quebrada. Pensé que nunca tendría la oportunidad de verlos realizados. Saber que usted está continuando su trabajo me llena de una alegría que no puedo expresar con palabras. 3 meses después, Hiroshi Tanaka llegó a San Miguel de Allende acompañado por su nieto Kenji, un joven maestro carpintero de 30 años. La llegada de los artesanos japoneses causó una gran emoción en toda la comunidad. Durante las 6 semanas que permanecieron con nosotros, no solo completamos los proyectos que mi abuelo había soñado, sino que establecimos un programa de intercambio permanente entre México y Japón. El proyecto más ambicioso que completamos fue la Mesa de la Amistad Eterna, una pieza extraordinaria que combinaba la técnica japonesa de ensamblaje sin clavos con intrincados tallados mexicanos que contaban la historia de ambas culturas. La mesa requirió más de 200 horas de trabajo conjunto, y cada detalle fue una lección en paciencia, precisión y respeto mutuo. Mientras trabajábamos juntos, Tanaka me contó más historias sobre su amistad por correspondencia con mi abuelo. Patricio tenía una manera única de ver el mundo, me explicó mientras tallaba delicados patrones de flores de cerezo junto a motivos de cactus mexicanos. Él entendía que la verdadera maestría no venía solo del dominio técnico, sino de la capacidad de conectar corazones a través del trabajo de las manos. Durante su estancia, Tanaka también trabajó directamente con nuestros jóvenes aprendices, enseñándoles principios de la carpintería japonesa, que complementaban perfectamente lo que habían aprendido sobre técnicas mexicanas. Ver a estos jóvenes absorber conocimientos de una tradición tan diferente pero fundamentalmente similar, me recordó las palabras de mi abuelo sobre la universalidad de la creatividad humana. Kenji, el nieto de Tanaka, estableció una conexión especial con mi hijo Patricio. A pesar de la barrera del idioma, se comunicaban perfectamente a través de su trabajo compartido. Kenji enseñó a Patricio técnicas de medición japonesas que no requerían instrumentos modernos, utilizando solo proporciones corporales y elementos naturales. A cambio, Patricio le enseñó a Kenji los secretos del tallado mexicano que había aprendido de mí. Cuando los artesanos japoneses finalmente regresaron a su país, llevaron consigo no solo nuevas técnicas, sino también planes para establecer el primer taller mexicano-japonés en Kioto. Este taller serviría como centro de intercambio cultural donde jóvenes de ambos países podrían aprender las tradiciones del otro. El éxito de esta colaboración internacional atrajo la atención de artesanos de otros países. Pronto recibimos solicitudes de maestros carpinteros de Alemania, que querían intercambiar técnicas de tallado en madera alpina por conocimientos sobre trabajar maderas tropicales mexicanas. Un grupo de artesanos noruegos expresó interés en aprender sobre el uso de maderas locales mexicanas, mientras ofrecían enseñar técnicas vikingasú de construcción de botes adaptadas a mueblería. Cada nueva colaboración internacional agregaba capas de riqueza a nuestro programa. Los jóvenes aprendices ahora no solo dominaban técnicas mexicanas tradicionales, sino que también tenían exposición a metodologías de todo el mundo. Esta diversificación los convertía en artesanos verdaderamente únicos, capaces de crear piezas que fusionaban tradiciones milenarias de diferentes culturas. Uno de nuestros graduados más exitosos, un joven llamado Miguel Ángel de Puebla, desarrolló un estilo completamente nuevo que combinaba técnicas japonesas de ensamblaje, tallado mexicano tradicional y acabados alemanes. Sus muebles comenzaron a venderse en galerías de arte internacional, no como simples muebles, sino como obras de arte funcional que representaban la fusión cultural global. El reconocimiento internacional del trabajo de Miguel Ángel y otros graduados
llevó a que varios museos importantes solicitaran exhibiciones permanentes de nuestras creaciones. El Museo de Arte Popular de París estableció una sala dedicada exclusivamente a la nueva carpintería mexicana, mientras que el Metropolitan Museum of Art de Nueva York adquirió varias piezas para su colección permanente. Pero quizás el reconocimiento más significativo llegó cuando la UNESCO nos invitó a presentar nuestro modelo como un ejemplo de mejores prácticas en preservación de patrimonio cultural intangible. La presentación se realizó en la sede de la UNESCO en París, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar ante una audiencia verdaderamente internacional sobre el trabajo que habíamos estado desarrollando. Durante mi presentación, proyecté fotografías del taller original de mi abuelo, imágenes de nuestros primeros aprendices y videos de las colaboraciones internacionales que habíamos establecido. Pero lo que más impactó a la audiencia fue cuando mostré la Mesa de la Amistad Eterna que habíamos creado con los artesanos japoneses. El silencio en la sala era palpable mientras expliqué cómo esta pieza representaba no solo técnicas artesanales, sino la capacidad del arte para trascender fronteras culturales y lingüísticas. Al final de mi presentación, el director general de la UNESCO se acercó personalmente para felicitarme. Lo que ustedes han logrado va mucho más allá de la preservación de técnicas tradicionales, me dijo. Han demostrado cómo el patrimonio cultural puede convertirse en un puente para el entendimiento internacional y el desarrollo sostenible. Esto es exactamente el tipo de trabajo que el mundo necesita más. Como resultado de esta presentación, recibimos una invitación para establecer talleres piloto en 3 países africanos, donde las tradiciones de carpintería estaban en peligro de desaparecer. También fuimos seleccionados para participar en un programa de 5 años financiado por la Unión Europea, para documentar y preservar técnicas artesanales en peligro de extinción en 1900. América Latina. De regreso en México, compartí estas noticias con María Elena y mis hijos durante una cena familiar en el mismo comedor, donde mi abuelo solía contarme historias cuando era niño. ¿Te imaginas lo que diría el abuelo si supiera que su pequeño taller en San Miguel se ha convertido en un modelo internacional? Me preguntó María Elena con lágrimas en los ojos. Mi hija Carmen, ahora de 18 años y estudiante de diseño industrial, levantó su copa de agua. Creo que él sabía exactamente lo que iba a pasar, dijo con una sonrisa. El bisabuelo era un visionario, papá. Él plantó semillas que sabía que crecerían mucho después de su muerte. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza profética de la visión de mi abuelo. Cada decisión que había tomado, desde establecer los primeros talleres hasta crear el fideicomiso que me nombraba como su sucesor, había sido calculada para crear el máximo impacto positivo a largo plazo. Era como si hubiera podido ver décadas hacia el futuro y planificar cada paso de esta evolución. Esa noche, después de que toda la familia se fue a dormir, caminé hasta el taller original. Era algo que había comenzado a hacer regularmente, especialmente cuando necesitaba claridad sobre decisiones importantes. Me senté en el mismo banco donde mi abuelo solía trabajar y cerré los ojos, tratando de sentir su presencia. En esos momentos de silencio, a menudo parecía escuchar su voz guiándome. Esa noche en particular, mientras reflexionaba sobre todas las oportunidades internacionales que se estaban abriendo, sentí una sensación clara de que el siguiente paso debía ser aún más ambicioso. No solo queríamos preservar técnicas tradicionales o crear oportunidades para jóvenes artesanos, sino que debíamos usar nuestro modelo para abordar problemas sociales más amplios. Al día siguiente, llamé a Eduardo para discutir una idea que había estado germinando en mi mente. ¿Qué pasaría si usáramos nuestra red de talleres no solo para enseñar carpintería, sino también para proporcionar rehabilitación y reintegración social para jóvenes en situaciones de riesgo? ¿Podríamos usar el poder transformador del trabajo artesanal para ayudar a jóvenes que habían estado involucrados en actividades delictivas o que venían de entornos familiares problemáticos? Eduardo se entusiasmó inmediatamente con la idea. Durante las siguientes semanas, trabajamos con psicólogos sociales, trabajadores sociales y expertos en rehabilitación juvenil para diseñar un programa piloto. La premisa era simple pero poderosa. El trabajo con las manos, especialmente la creación de objetos hermosos y útiles, tiene un efecto terapéutico profundo que puede ayudar a los jóvenes a reconstruir su autoestima y encontrar propósito en sus vidas. Establecimos el primer taller de segunda oportunidad en Tijuana, una ciudad donde los problemas de violencia juvenil y narcotráfico habían creado una crisis social significativa. Trabajamos en colaboración con las autoridades locales para identificar jóvenes entre los 16 y 25 años que estuvieran dispuestos a participar en un programa intensivo de 6 meses que combinaba terapia psicológica, educación básica
y entrenamiento en carpintería. El programa comenzó con 12 jóvenes, todos con historias difíciles de violencia familiar, abandono escolar o involucramiento en actividades ilícitas. Al principio, muchos de ellos mostraron resistencia y escepticismo. No podían entender cómo trabajar con madera podría cambiar sus vidas de manera significativa. Pero lentamente, a medida que comenzaron a crear sus primeras piezas simples, algo cambió en ellos. Ver cómo sus manos podían transformar pedazos de madera bruta en objetos útiles y hermosos les dio una sensación de poder y control que muchos nunca habían experimentado. Por primera vez en sus vidas, estaban creando en lugar de destruir. Uno de los participantes más desafiantes era un joven de 19 años llamado Raúl, quien había pasado 2 años en un centro de detención juvenil por robo armado. Durante las primeras semanas del programa, Raúl se mostraba hostil y desinteresado, cumpliendo solo con los requisitos mínimos para evitar ser expulsado. Todo cambió el día que decidió trabajar en un proyecto personal, una cuna para su hija recién nacida. Mientras lijaba cuidadosamente cada pieza de madera, algo se transformó en su expresión. La concentración reemplazó a la hostilidad, y el orgullo reemplazó a la vergüenza. Cuando terminó la cuna después de 3 semanas de trabajo meticuloso, Raúl lloró abiertamente por primera vez desde que había llegado al taller. Nunca había hecho nada bueno en mi vida, me dijo ese día. Siempre había sido el tipo que rompía cosas, que causaba problemas, pero esta cuna la hice yo, con mis propias manos. Para mi hija, es lo más hermoso que he creado jamás. La transformación de Raúl se convirtió en inspiración para otros participantes del programa. Al final de 1906 meses, 11 de los 12 jóvenes habían completado exitosamente el programa. 8 de ellos encontraron empleos estables en talleres de carpintería o empresas de construcción. 2 decidieron continuar su educación formal, y 1, incluido Raúl, expresó interés en convertirse en instructor para futuras generaciones del programa. El éxito del programa piloto en Tijuana atrajo la atención de autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales especializadas en rehabilitación juvenil. Pronto recibimos solicitudes para replicar el modelo en otras ciudades mexicanas con problemas similares de violencia juvenil. Expandimos el programa a Ciudad Juárez, Guadalajara y la Ciudad de México, adaptando cada implementación a las necesidades específicas de la comunidad local. En Ciudad Juárez, trabajamos especialmente con jóvenes que habían perdido familiares por la violencia del narcotráfico. En Guadalajara, nos enfocamos en jóvenes de comunidades marginadas con pocas oportunidades educativas. En la Ciudad de México, colaboramos con albergues para jóvenes en situación de calle. Cada programa tenía sus propios desafíos y éxitos únicos, pero el patrón fundamental se repetía consistentemente. El trabajo artesanal tenía un poder transformador que iba mucho más allá de simplemente enseñar habilidades técnicas. Estaba cambiando vidas de manera fundamental. Durante este periodo de expansión social, también continuamos desarrollando nuestros programas internacionales. El intercambio con Japón había evolucionado hasta convertirse en un programa anual, donde 5 jóvenes mexicanos viajaban a Kioto cada año, mientras que 5 jóvenes japoneses venían a México. Estos intercambios duraban 6 meses y resultaban en colaboraciones artísticas extraordinarias. Uno de los proyectos más exitosos de estos intercambios fue la creación de jardines portátiles, muebles modulares que incorporaban técnicas japonesas de miniaturización con estética mexicana vibrante. Estos muebles fueron diseñados específicamente para apartamentos urbanos pequeños, permitiendo que las personas crearan espacios de naturaleza y belleza incluso en entornos urbanos densos. Los jardines portátiles se convirtieron en un éxito comercial internacional, vendidos en tiendas de diseño en Tokio, Nueva York, Londres y Ciudad de México. Pero más importante que su éxito comercial era lo que representaban: la capacidad de las tradiciones artesanales para evolucionar y adaptarse a las necesidades contemporáneas sin perder su esencia cultural. A medida que nuestro trabajo ganaba reconocimiento internacional, también comenzamos a recibir invitaciones para asesorar a gobiernos y organizaciones en otros países que querían desarrollar programas similares. Viajé a Colombia para ayudar a establecer talleres de carpintería en regiones afectadas por conflictos armados, donde excombatientes y víctimas del conflicto trabajaban juntos para crear muebles y arte funcional. En Guatemala, trabajamos con comunidades indígenas para revitalizar técnicas tradicionales de carpintería que habían sido interrumpidas por décadas de conflicto civil. En Perú, colaboramos con artesanos de los Andes para desarrollar técnicas que combinaran carpintería tradicional con el trabajo de fibras naturales. Cada proyecto internacional
agregaba nuevas dimensiones a nuestro entendimiento de cómo las tradiciones artesanales podían servir como herramientas de sanación social, preservación cultural y desarrollo económico sostenible. También confirmaba la intuición original de mi abuelo, de que la creatividad humana trasciende todas las fronteras. 10 años después de encontrar el primer testamento, mientras celebrábamos el 10º aniversario de la Fundación Patricio Mendoza, me paré ante una audiencia de más de 1000 personas en el gran auditorio de San Miguel de Allende. En esa audiencia había jóvenes artesanos de 18 países, representantes gubernamentales, directores de museos internacionales, y lo más importante para mí, más de 100 graduados de nuestros programas que ahora tenían sus propios talleres y familias prósperas. Mi abuelo Patricio era un hombre sencillo. Comencé mi discurso de aniversario, pero tenía una visión que era cualquier cosa menos sencilla. Él entendía que el verdadero legado no se mide en objetos creados o dinero acumulado, sino en vidas transformadas y posibilidades expandidas para las futuras generaciones. Mientras hablaba, mis ojos se posaron en Raúl, ahora convertido en uno de nuestros instructores más efectivos, sentado junto a su esposa e hija de 10 años. En la misma fila estaba Carlos, el joven de Oaxaca que había encontrado esperanza en nuestros talleres después de perder a su padre, ahora propietario de 3 talleres prósperos que empleaban a más de 20 artesanos. Pero quizás la lección más importante que mi abuelo me enseñó, continué, es que los legados verdaderos no terminan nunca. Cada joven que aprende a crear belleza con sus manos se convierte en un sembrador de nuevas posibilidades. Cada técnica preservada es una puerta abierta al futuro. Cada vida transformada es una semilla que germinará en formas que no podemos imaginar. Al concluir mi discurso, anuncié nuestra iniciativa más ambiciosa hasta la fecha, la creación de la Universidad Internacional de Artes Tradicionales Patricio Mendoza, que ofrecería programas de grado en preservación cultural, terapia a través del arte y desarrollo comunitario basado en tradiciones artesanales. La universidad tendría campus en México, Japón, Colombia y Guatemala, con planes de expansión a otros continentes. Esa noche, después de la celebración, caminé una vez más hasta el taller original, pero esta vez no estaba solo. Mis hijos, ahora adultos jóvenes, me acompañaron. Patricio, de 25 años, había completado recientemente una maestría en diseño sostenible y estaba desarrollando técnicas revolucionarias para usar maderas recicladas. Carmen, de 23 años, había terminado su carrera en antropología cultural y estaba especializándose en documentación de tradiciones artesanales en peligro de extinción. Nos sentamos en el taller en silencio, rodeados por las herramientas que mi abuelo había usado durante décadas. En esa quietud, pude sentir no solo la presencia de mi abuelo, sino también el peso de todas las vidas que habían sido tocadas por su visión. ¿Crees que el bisabuelo imaginó todo esto cuando escribió su testamento?, preguntó Carmen. Sonreí, recordando todas las sorpresas que habían emergido a lo largo de los años. Creo que tu bisabuelo entendía algo fundamental sobre la naturaleza del amor y el legado, respondí. Sabía que cuando plantas semillas con amor verdadero, nunca puedes predecir completamente cómo crecerán, pero puedes confiar en que crecerán de maneras hermosas e inesperadas. Patricio se levantó y caminó hacia el banco de trabajo original. Quiero seguir usando estas herramientas, dijo, tocando suavemente el martillo favorito de su bisabuelo. Quiero que mis hijos también las usen algún día. Quiero que esta cadena de creatividad y amor nunca se rompa. Sus palabras me llenaron de una profunda satisfacción. El ciclo continuaría. La visión de mi abuelo seguiría evolucionando y expandiéndose a través de nuevas generaciones que agregarían sus propias innovaciones y pasiones al legado familiar. Al salir del taller esa noche, miré hacia el cielo estrellado de 1960, San Miguel de Allende, el mismo cielo bajo el cual mi abuelo había soñado con un futuro lleno de jóvenes artesanos, comunidades prósperas y tradiciones preservadas. Sus sueños no solo se habían hecho realidad, sino que habían superado sus expectativas más ambiciosas. El testamento que mis padres guardaron durante 10 años había sido la primera página de una historia que ahora abarcaba continentes, influía en políticas internacionales, transformaba vidas individuales y preservaba el patrimonio cultural de la humanidad. Pero más que todo eso, había sido la expresión de un amor que trasciende la muerte, un amor lo suficientemente poderoso como para cambiar el mundo, una pieza de madera y una vida transformada a la vez. Esta es nuestra historia, la historia que comenzó con un testamento oculto y se convirtió en un movimiento global de preservación cultural, sanación social y creación de oportunidades. Es la prueba viviente de que los actos de amor, sin importar cuán simples parezcan,
tienen el poder de generar ondas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Y mientras las estrellas brillan sobre San Miguel de Allende, sé que esta historia continuará escribiéndose durante generaciones venideras. Cada capítulo nuevo, una demostración del poder eterno del amor familiar y la creatividad humana.